Muy buenas tardes. El Instituto Electoral de Coahuila, a través del Comité Distrital Electoral 08, con cabecera en Torreón y en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana, a quien aprovecho para agradecer el apoyo, así como a la presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, la maestra Gabriela María de León Farías, por las facilidades a la promoción y realización de estos diálogos, que en este momento son de gran relevancia para la participación de la ciudadanía dentro de este proceso electoral local. De esta manera, les damos la más cordial bienvenida a todos y a todas a este diálogo por la democracia denominado Protocolos de Seguridad Sanitaria dentro del proceso electoral local 2020. Agradecemos la presencia de nuestros distinguidos invitados, el maestro Francisco Javier Torres Rodríguez, secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila, así como al licenciado Jorge Luis Graña Hernández, vocal de organización electoral de la Junta Distrital 06 del Instituto Nacional Electoral, continuando con el doctor en Historia, Rodolfo Esparza Cárdenas, director del Archivo Municipal de Torreón y colaborador articulista del Grupo Milenio y de Radio Torreón, así como el doctor Jesús Rivelino Monarres Corrales, médico cirujano con una especialidad en pediatría y actualmente presta sus servicios en el Hospital General de Zona número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haber aceptado nuestra invitación. Y la de la voz, licenciada Lidia Mireya de León Barrientos, presidenta del Comité Distrital 08, me voy a permitir en este momento dar una pequeña introducción al tema que hoy nos ocupa. En este caso, doy inicio con los antecedentes. Como todos sabemos, conforme a la información oficial de que se dispone, en diciembre del 2019, en la ciudad de Wuhan de la República Popular China, inició un brote infeccioso que provoca la enfermedad denominada COVID-19 coronavirus, que se ha expandido y consecuentemente está afectando a diversos países, entre los que se encuentra México, en donde Coahuila no es la excepción. En consecuencia, y a fin de procurar la seguridad en la salud de sus habitantes y eventualmente de sus visitantes, diversos países han adoptado diversas acciones para contener la propagación del COVID-19. Bajo ese contexto y con fecha de marzo del 2020, en el Diario Oficial de la Federación fue publicado el acuerdo del Consejo de Salubridad por el que se declara como emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19, con el propósito de proteger la salud de las y los mexicanos. Luego, en fecha 31 de marzo del mismo año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo emitido por el titular de la Secretaría de Salud Federal, en donde se ordena la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril del 2020 de las actividades no esenciales a cumplir con el resguardo domiciliario corresponsable de manera estricta a personas y grupos vulnerables de riesgo. Se pospuso hasta nuevo aviso todos los censos o encuestas a realizarse en el territorio nacional, que involucren la movilización de las personas y la interacción física cara a cara entre las mismas, entre otras actividades, con el fin de mitigar la suspensión y la transmisión del virus SARS-CoV-2 para disminuir la carga de la enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional. Asimismo, el día 1 de abril del 2020, el Consejo General del INE ejerció la facultad de atracción para efecto de suspender temporalmente el desarrollo de los procesos electorales locales en Coahuila e Hidalgo, acción inédita nunca antes vista. Por lo anterior, con fecha 3 de abril del 2020, el Consejo General del IEC emitió un acuerdo por el que se determinaron como medidas extraordinarias la suspensión de plazos inherentes a las actividades de la función electoral y aquellas relacionadas con el proceso electoral local ordinario 2020. Los días 14 y 15 de mayo, la Secretaría de Salud Federal publicó los acuerdos por el que se estableció una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como los lineamientos de seguridad sanitaria en el entorno laboral, y el 29 de mayo publicó los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas. El mismo 29 de mayo, el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila aprobó un acuerdo mediante el cual emitió el protocolo de seguridad sanitaria
del Instituto Electoral de Coahuila, al cual permite la salvaguarda de la salud e integridad del personal, como el cumplimiento de las atribuciones que por mandato constitucional y legal tienen encomendadas, como es garantizar la celebración libre, auténtica y periódica de las elecciones para renovar a las y los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, así como los de ayuntamiento del Estado, por el cual desde el 1 de junio el Instituto Electoral de Coahuila reanudó sus actividades presenciales. Es importante destacar que el pasado 15 de junio del 2020 se publicó en el periódico oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza el decreto que reforma por el que se emiten las disposiciones relativas a la movilidad de las personas en el Estado de Coahuila de Zaragoza durante la contingencia COVID-19, estableciéndose en su artículo 3, fracción séptima, que la movilidad de las personas dentro del territorio de la entidad podrá llevarse a cabo para que la realización de todas las actividades tendientes a garantizar el efectivo ejercicio del derecho al sufragio dentro de un proceso electoral, conforme a las medidas sanitarias que emita la Secretaría de Salud en el Estado, o en su caso, el Comité Técnico para la Prevención y Atención y Control del COVID. Por lo anterior, el Consejo del IEC, en sesión celebrada el pasado 30 de junio, informó respecto de la elaboración de una serie de proyectos de protocolo de seguridad sanitaria. Lo anterior con la finalidad de instrumentar las medidas para prevenir contagios y la propagación de la enfermedad COVID-19. Una vez que sea reanudado el proceso electoral local 2020, dichos protocolos fueron elaborados siguiendo en todo momento las recomendaciones de las autoridades sanitarias, las cuales fueron avaladas por la Secretaría de Salud Estatal. Estos protocolos corresponden a actividades que realiza el IEC y el INE en conjunto, algunos de ellos en conjunto de manera conjunta, perdón. Asimismo, cabe mencionar que el día de ayer por la mañana, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su primer punto estableció la fecha de la jornada electoral en los procesos electorales locales en Coahuila e Hidalgo y aprobó reanudar las actividades inherentes a su desarrollo, en donde quedó establecida como fecha de la jornada electoral el próximo 18 de octubre del año en curso. Y sin más preámbulo, cedo el uso de la voz a la consejera Marisela Corrales, para que dé una explicación sobre la mecánica a llevar en este diálogo. Adelante, Marisela. Muchas gracias, consejera presidenta. Buenas tardes a todas y a todos, a toda nuestra audiencia que nos sigue a través de las redes sociales del Instituto Electoral de Coahuila. Me es grato explicarles a nuestros panelistas la mecánica de participación en este diálogo democrático. Tendremos 3 rondas de participación en la primera ronda. Daremos hasta 10 minutos a cada panelista. En la segunda ronda, hasta 5 minutos. Y en la tercera ronda, hasta 4 minutos. Finalmente, y si el tiempo lo permite, abriremos una cuarta ronda de preguntas por parte de la audiencia que nos acompaña. Asimismo, para nosotros es muy importante su opinión, por lo que los invitamos a que contesten una encuesta de calidad, la cual se encuentra en la descripción del video. Y sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestro diálogo. Iniciamos con el doctor Jesús Monarres. Doctor, ¿nos puede explicar qué es el SARS-CoV-2, también denominado COVID-19 o comúnmente llamado coronavirus? Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias por la invitación al delegado y a la presidenta y a usted, doctora, que nos dan la oportunidad de poder platicar un poquito con nuestros con ciudadanos aquí de nuestro estado. Pues prácticamente, como bien dijeron hace un momento, el resumen de qué es todo esto de la pandemia por COVID. En diciembre del 2019, la Oficina de la Organización Mundial de la Salud recibió información de primeros casos de una neumonía de etiología desconocida en Wuhan, provincia de Hubei, China. Y al hacer ellos el cerco sanitario, pues ellos localizaron la fuente de contagio en los mercados de pescados y de mariscos de Wuhan. Se empezó a identificar un nuevo virus parte de la familia del coronavirus.
el Comité Internacional de Taxonomía de Virus lo denominó como síndrome respiratorio agudo coronavirus 2, llamado SARS-CoV-2. Consecuentemente, esta enfermedad fue nombrada por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad coronavirus 2019, que es ahora como le llamamos, ¿verdad? El COVID-19 por sus siglas en inglés. Esta enfermedad se caracteriza prácticamente por un cuadro de infección respiratoria. La población de alto riesgo se encuentran principalmente los adultos mayores, pacientes con comorbilidades como la hipertensión, la diabetes, enfermedades pulmonares, estados de inmunosupresión y sobre todo también en los profesionales de la salud como su servidor. El virus causante del COVID-19 es un nuevo coronavirus. Es muy importante que podamos entender esto. Es una nueva variante que no conocíamos. Los coronavirus se caracterizan por ser virus de RNA. Tenemos dos tipos de virus que pueden contagiarnos a nosotros. Uno son del ácido con ácido desoxirribonucleico o DNA, y estos que tienen la capacidad de penetrar la célula y modificar la información de cada una de las células, que son los virus de RNA. A este pertenece el coronavirus. Se dice que son zoonóticos porque regularmente se presentan en animales. Se le ha denominado coronavirus porque a nivel del microscopio electrónico tiene unas espigas salientes alrededor de su capa externa que nos da una visión como si fuera una corona, ¿verdad? Entonces, prácticamente, dentro de los coronavirus tenemos 4 géneros, se llaman alfa, beta, delta y gamma coronavirus. Y el coronavirus pertenece al género beta coronavirus, que está relacionado con 2 virus bastante que ha provocado epidemias por ejemplo, el MERS-CoV y el SARS-CoV, que el SARS estuvo prácticamente provocando una pandemia en China hace unos años, y en Arabia Saudita el MERS-CoV. Prácticamente esa capacidad o esa forma que tiene en su exterior es lo que le permite ingresar a la célula del huésped y empezar a provocar una serie de situaciones inflamatorias en los diferentes tejidos. Regularmente, o la manera más común que se ha presentado en nuestro país es a nivel pulmonar, con esta situación de síndrome respiratorio agudo. Sin embargo, hay otras variantes, ¿verdad?, que se han presentado también afectando riñones, afectando el corazón, afectando también el cerebro, y se han realizado autopsias, principalmente empezaron en Italia, que fue lo que nos dio una luz un poquito más específica de esta patología, que se desarrolla un proceso inflamatorio general en el cuerpo y llega a provocar ciertos pequeños trombos, y donde se instalan estos trombos es donde afectan los órganos que se ven afectados regularmente. Lo más común es en pulmones, teniendo esta situación que las personas empiezan a tener cierta dificultad para oxigenar. Es muy importante que podamos entender que podemos sentirnos muy bien, podemos sentirnos que estamos sin dificultad respiratoria, pero la característica de este problema es que cuando ya se manifiestan los problemas respiratorios es porque ya tenemos una oxigenación por varios días baja que causa cierto daño al resto de los órganos. Por eso es bueno, desde el momento en que nos sentimos con dolor de cabeza, picazón en la garganta, una temperatura por arriba de 38.5, que tenemos a lo mejor un cuadro gripal y malestar general, es el momento de buscar el apoyo de las instituciones de
de salud. Dicho sea de paso, en nuestro estado tenemos el acceso al 911, al 911, donde podemos llamar para reportar que nos sentimos mal. El uso de algo que se llama oxímetro en el dedo nos permite estar valorando cuánto estamos oxigenando. El 95% es lo normal. Cuando bajamos del 95% es un buen momento para poder ir a un hospital y buscar el apoyo. Es una enfermedad que va a sonar un poquito, porque estamos viendo muchas muertes, ¿verdad? Pero no es mortal por necesidad. Desgraciadamente, las muertes ocurren en aquellas personas que tienen ciertas comorbilidades o ciertas enfermedades que los llevan a complicarse o que llegan tarde o que han pasado un periodo de mala oxigenación por 24, 48 o 72 horas. Pero el tratamiento oportuno nos puede dar una muy buena opción en los pacientes que son tratados a tiempo. Muchísimas gracias, doctor. Siguiendo con el tema, vamos con nuestro siguiente panelista, que es el maestro Francisco Torres. Maestro, ¿nos puede comentar cuáles son las medidas de prevención que el Instituto Electoral de Coahuila ha implementado a partir del inicio de esta pandemia? Adelante, maestro. Gracias. Antes que nada, quiero felicitar a la licenciada Lidia Mireya y a su comité, porque seguramente tiene una bola de cristal y sabía que el día de ayer, precisamente, el Instituto Nacional Electoral iba a reanudar el proceso electoral en Coahuila, y también sabía que ayer el Instituto Electoral de Coahuila iba a aprobar ya los protocolos de seguridad sanitaria. Por eso la felicito y ojalá me preste su bola de cristal más adelante. Pero bueno, regresando con el tema, pues precisamente por eso es más que oportuno que el día de hoy estemos abordando este tema de cuáles serán las medidas de seguridad sanitaria que habrán de aplicarse pues a partir ya de esta fecha y hasta el día 18 de octubre. Rápidamente comentaré que el día de ayer el Instituto Electoral de Coahuila aprobó 7 protocolos de seguridad sanitaria que van desde el registro de candidaturas, las campañas electorales, el programa de resultados electorales preliminares, la recepción de los paquetes electorales al término de la jornada electoral y los cómputos distritales. Prácticamente en todos estos protocolos de entrada se está estableciendo que será obligatorio el uso de cubrebocas, incluso el uso de un protector facial en caso de aquellas personas que requieran estar más tiempo atendiendo, como serán los funcionarios de casilla. También el INE ha aprobado sus protocolos de seguridad sanitaria. Seguramente el licenciado Graña nos profundizará sobre ese tema. Y bueno, hemos también determinado que en cada una de las oficinas del Instituto Electoral de Coahuila, donde se lleven a cabo las actividades relativas al proceso electoral, tendrá que haber un filtro de seguridad sanitaria donde, como ya lo mencionaba el doctor Monarres, bueno, pues se tiene que tomar la temperatura para que aquellas personas que registren más de 37.5 grados de entrada no se le va a permitir el acceso a las instalaciones donde se esté llevando la actividad y se le va a ofrecer algún apoyo, asesoría a la persona, bueno, pues para remitirla a las autoridades de salud correspondiente. Como es de todo sabido, pues también habrá aplicación de gel antibacterial en cada una de las lugares donde se lleven a cabo las actividades. Habrá una sanitización permanente de todos los lugares, de todos los espacios donde se va a llevar a cabo las actividades. Evidentemente que también tendrán que tomarse la sana distancia, como ya es una práctica común en prácticamente cualquiera de las actividades de nuestras vidas. Se ha dicho que esta es una nueva normalidad, pero yo creo que es más bien una nueva realidad, porque también yo pienso que a la normalidad nunca vamos a regresar. Esto pues lo han dicho los expertos en la materia y bueno, pues tendremos que acostumbrarnos muy rápidamente. Quienes trabajamos en el ámbito electoral, bueno, pues hemos tenido que reinventarnos muy rápidamente para
afrontar los procesos electorales de esta manera, porque, bueno, Coahuila tiene elecciones el 18 de octubre de este año, pero todo el país va a tener elecciones el 6 de junio del próximo año. Entonces, seguramente las medidas que se tomen aquí en Coahuila, pues prácticamente serán un ejemplo a nivel nacional de lo que vaya a suceder el próximo año, porque salvo que el doctor Monarres tenga otros datos, pues seguramente que las condiciones van a ser muy similares el próximo, pues prácticamente en junio del próximo año. Y bueno, también hemos tomado algunas medidas adicionales. Prácticamente a partir del día 26 de agosto de este año estaremos recibiendo en los comités distritales el registro de las candidaturas de los 11 partidos políticos que actualmente tienen registro en Coahuila, entre partidos nacionales y partidos locales. Y bueno, pues ustedes saben que era práctica común que el candidato o la candidata acudiera a registrarse, bueno, pues con la familia, con los amigos, con la tambora, y bueno, pues era una verbena popular ahí en el comité, y pues era insuficiente el lugar del comité para recibir a tantas personas. Esto ya no va a ser posible. Estamos estableciendo que únicamente 2 personas por cada partido político acudan a los comités a registrar a los candidatos. También para ello hemos previsto un sistema de registro en línea que va a apoyar a los partidos políticos para que en la comodidad de su casa, en la comodidad de su oficina, bueno, pues puedan llenar los formatos correspondientes, pero sí los documentos originales tendrán que entregarlos en los comités distritales. Y bueno, pues seguramente que estas medidas pues tendrán aplicación en todas las tareas que tanto el Instituto Nacional Electoral como el Instituto Electoral de Coahuila aplicarán en estos meses recientes. Veo que aquí en esta transmisión nos están acompañando muchas y muchos capacitadores electorales que serán parte fundamental de este proceso electoral. Muchísimas gracias, maestro, por su intervención. Seguimos con el doctor Rodolfo Esparza Cárdenas. Doctor, ¿nos puede comentar de qué manera participan los medios de comunicación para provocar un impacto positivo a razón de tanta información acerca de la pandemia? Adelante, doctor. Muchas gracias por la invitación del Instituto Estatal Electoral de Coahuila. Respondiendo a la pregunta que me ha planteado, empezaré por recordar que nunca el mundo estuvo tan comunicado como en estos tiempos, donde la tecnología satelital, el alcance de la radio, de la televisión, la telefonía móvil y las redes llamadas sociales, que permite conocer hechos y acontecimientos en lugares muy lejanos, prácticamente en tiempo real, con unos segundos o fracción de segundos de diferencia. Esto implica que las comunicaciones directas están exentas o casi exentas de algún tipo de intervención, que las editen o tergiversen su contenido original, aunque desde luego nos plantea el problema de la veracidad de los contenidos, los intereses que puedan estar detrás o las intenciones de quienes las emiten, lo cual exige al receptor echar mano de su información previa, de su razonamiento y de su juicio para evaluar la información que está siendo recibida. Ahora bien, con respecto a la pandemia, como ya nos explicó el doctor Monarres, lo primero que habría que destacar es el hecho de que el mundo supo de un virus que causaba en muy poco tiempo un malestar parecido a la gripe, pero que desencadenaba congestionamiento pulmonar que causaba la muerte en pocas horas. El desconcierto era mayor porque no había antecedente y no se conocía en el mundo de las enfermedades humanas un virus tan letal como ha resultado este COVID-19. Como consecuencia, hubo muchas versiones que daban verdades a medias o plenas suposiciones que corrieron como reguero de pólvora por el mundo. ¿Qué era qué era la verdad de toda esta información? Era la pregunta que todos nos hacíamos y que nos llegaba, como acaba de decir la doctora, a raudales. ¿Cuáles eran las fuentes originales y cuáles las reproductoras de esas comunicaciones y las modificaciones que estas fuentes secundarias hacían? Las primeras noticias que llegaron a través de las agencias gubernamentales de información chinas relacionadas con la salud, luego
vimos que las instituciones universitarias comenzaron a participar, los centros de investigación del mundo igualmente, después especialistas en distintas ramas de la medicina que constituyéndose o creyéndose autoridades generaban información muy variada y en un estado de total desorganización, generando desconcierto, temor ante lo desconocido y lo más importante, una parálisis en las acciones a seguir ante el fenómeno. Mientras tanto, supimos que los contagios poco a poco salieron de China para ubicarse en otros países, principalmente europeos. Se acusó incluso a China de que no notificó a tiempo y esto fue lo que originó que no se previera que los viajeros pudieran ser el vehículo para llegar a otros países. Tan sorpresivo fue el fenómeno que la Organización Mundial de la Salud, tardó en declarar aquella epidemia que se desarrolló en China ya en una pandemia cuando empezó a presentarse en otros países, principalmente en Europa. Y esto hizo que no se tomaran las medidas necesarias para enfrentarla con la rapidez que debió haberse hecho. Poco a poco, a través de los medios de comunicación masiva, se fueron identificando en el conocimiento de las ciudadanías del mundo los elementos verdaderos en cuanto a los síntomas y de cómo se propagaba, y desde luego que paralelamente las medidas que se iban proponiendo, las cuales se orientaban a acciones para evitar el contagio, y de ahí se fueron proponiendo, se fueron construyendo poco a poco protocolos de prevención que era urgente que se pusiera en conocimiento de todo el mundo y de todas las personas que en un momento dado estaban en riesgo. En ese panorama, los medios de comunicación de este mundo globalizado fueron fundamentales para alertar a la población sobre el fenómeno identificado. Las formas de contagio, principalmente, al tiempo que estos medios tenían que combatir en el mismo momento todas las falsas noticias que empezaron a circular, especialmente datos relativos a los remedios y a las formas de protegerse que circularon principalmente en las redes sociales, causando desde luego pues, mucho desconcierto porque la gente no estaba segura de cómo debiera proceder ante este hecho. La noticia de que no había medicamentos para su alivio y combate, y menos la vacuna para prever el contagio de este virus, pues hizo crecer el temor y la desorientación entre las poblaciones del mundo. Cuando se conoció la velocidad de los contagios y el número de muertos, que crecía aceleradamente, no hubo medio de comunicación, ya fuera radiofónico, televisivo o impreso, que no centrara su trabajo en difundir este fenómeno de la pandemia. Entonces los ciudadanos del mundo estuvieron atentos a los noticiarios y a los programas que abordaban el tema de la pandemia. Aquí los medios de comunicación, obviamente, como lo estoy diciendo, fueron muy importantes para mantener al día a los ciudadanos del mundo, y estos medios al mismo tiempo cuidaron actuar con responsabilidad para no propagar noticias falsas. Pero también nos dimos cuenta de que millones de personas en el mundo no tenían acceso a estos medios de comunicación, ya por su aislamiento geográfico o por su pobreza que les impide tener un teléfono, un radio o una televisión, y por lo tanto estuvieron ajenos a toda esta corriente importante de información que se estaba divulgando en el mundo. En México tuvimos noticias unas semanas después de que impactó este virus en Europa, en Italia, en España, en Inglaterra, en Alemania, etcétera, y tuvimos tiempo de prepararnos de alguna manera. Desde luego que la estrategia fundamental estuvo encaminada a revisar la capacidad hospitalaria del país, dada la experiencia europea donde países más desarrollados que el nuestro, esa capacidad se vio rebasada. Y todos nosotros mismos fuimos testigos de ver que los pacientes estaban atendidos en las banquetas, en las calles, porque los hospitales estaban totalmente saturados. De tal manera que México pensó en
en evitar que esta situación se presentara en México, y eso es lo que fundamentalmente se ha estado haciendo. Desde luego que habrá limitaciones, pero hasta este momento se han podido contener, según nos informan los datos oficiales, que los hospitales estén siendo rebasados para atender a los pacientes, porque como dijo el doctor Monarres, este virus actúa muy rápido. Es decir, no da tiempo a que se esté observando la persona, que se esté atendiendo y prolongando el tratamiento, sino que actúa en horas. A veces una persona muere de un día a otro, ¿no? Es decir, es rapidísimo. Entonces, esa fue una de las primeras estrategias, y así se ha estado dando a conocer en los noticiarios nacionales que en todo el país hay una preparación de los hospitales para atender los casos más extremos, o los que requieren ya hospitalización, o los casos ya más extremos. De tal manera que junto a ello, pues se empezó a promover el protocolo que todos conocemos, que nos mantuviéramos en casa, porque hubo las primeras disposiciones de no convivir para evitar los contactos humanos y de esa manera cancelar la posibilidad de un contagio. Desde luego, se supo que ya era importante, que habría que lavarse las manos constantemente, o bien usar geles antibacteriales y mantenernos en sana distancia cuando tuviéramos que convivir por las actividades normales que no podemos evitar. Pero lo más importante es que poco a poco fue ganando terreno, aunque en algunas ocasiones o en momentos se negó, que era fundamental el usar el tapabocas y desde luego pues de telas que impidiera la penetración de la saliva o del vaho que todos nosotros expulsamos cuando estamos hablando a poca distancia. Y desde luego que ya de ahí se fueron desarrollando pues otros instrumentos, como las mascarillas transparentes, que son muy importantes y que, como ya nos acaban de comentar ahorita el señor Torres, pues seguramente van a ser fundamentales en este proceso electoral que se nos viene. Sin embargo, a pesar de lo que yo he comentado, de la difusión importante que han tenido los medios de comunicación sobre este fenómeno, aún así en estos momentos, sobre todo después de que se han estado reactivando la economía en los distintos en los estados y las ciudades, hay sectores de la población que pues parece que no recibieron la información o que no consideran verídicas las advertencias, a pesar de que los datos son abundantes y contundentes. De tal manera que lo que considero yo es muy importante en estos momentos que los medios de comunicación no bajen la guardia, al contrario, estén lo más cotidianamente posible y lo más seguido, dando la alerta para que la comunidad pues tome conciencia de que estas recomendaciones que se han estado estableciendo como protocolos son muy importantes, son fundamentales que se realicen. Yo considero que, como termino con estas frases, de que los medios de comunicación pues siguen siendo fundamentales, porque no hay otra manera de que la gente tome conciencia de que el asunto es muy grave, es muy complejo, y que la única manera de que podamos evitar ser contagiados pues es que cumplamos los protocolos que hasta este momento están vigentes. Muchísimas gracias, doctor. Seguimos con el licenciado José Luis Graña. Licenciado, siguiendo con el tema, ¿cuántas personas pueden estar dentro de la casilla de manera permanente? Esto considerando los protocolos establecidos, ya que por lo regular los espacios son muy reducidos en algunas de las casillas. Adelante, licenciado, por favor. Gracias, muy buenas tardes. Quiero agradecer la invitación de la licenciada Lidia de León, consejera presidenta del Comité 8 del Instituto Electoral de Coahuila, licenciado Torres, doctor Esparza, doctor Monarres. Es un gusto compartir con ustedes esta tarde.
estimada audiencia, a través de las redes sociales, reciben un afectuoso saludo. Y regreso a la pregunta. Aquí veo yo 3 puntos claves que me gustaría comentar. Los identifico de manera ágil. Es cuántas personas pueden estar dentro de la casilla, los protocolos y esos espacios reducidos que pudiéramos encontrar para ubicar las casillas. Se hace necesario mencionar que el objeto fundamental al establecer protocolos de actuación es garantizar razonablemente el desarrollo bajo condiciones de seguridad sanitaria las actividades propias del proceso electoral local, que al regresar a la nueva, y tomaré el comentario del licenciado Torres, a la nueva realidad, porque tiene total razón, no va a haber normalidad, o esto ya no es normal, atenderemos con la reanudación o recuperación de los procesos que estaban en operación, bajo las recomendaciones y medidas que permitan minimizar riesgos en el marco de la pandemia provocada por el coronavirus COVID-19. Uno de estos protocolos, parte esencial del actuar de ambas instituciones, que es de nuestra interés, o de nuestro gran interés, déjenme de llamarlo así, refiere a la integración de las mesas directivas de casilla, con funcionarios, funcionarias, capacitados, y que las tareas que se realicen para este cometido privilegien las condiciones de salud e integridad física, tanto de los funcionarios de los institutos electorales y, por supuesto, de las personas que, constituidas como funcionarias de casilla, recibirán y contarán los votos durante la jornada electoral. Repito, todo ello en el contexto de la contingencia sanitaria provocada por la pandemia. Otro protocolo es el que se detonará ante el nuevo escenario que tenemos. Resulta oportuno contar con las líneas de acción que permitan conocer y valorar la situación en que se encuentran actualmente los domicilios que fueron aprobados por los consejos distritales, con miras a posibles cambios derivados de las nuevas necesidades que genera el contexto de salud que se vive. Asimismo, para conocer sobre las actividades que quedaron pendientes de realizar a fin de dar continuidad al procedimiento de ubicación de casillas. Para ello, se contempla la verificación de esos espacios en cuanto a amplitud, ventilación y funcionalidad, considerando invariablemente la aplicación de las medidas para prevenir contagios de COVID. Resulta importante destacar algunas cifras que en el ámbito estatal vamos a encontrar y que ya tenemos identificadas. Por ejemplo, tenemos considerados la instalación de un poco más de 3,800 casillas, un poco más del 75%, el 76.65% de esas casillas las vamos a ubicar en escuelas. Ahí no tendríamos tanto problema, pues se ha trabajado con las instituciones académicas para continuar con los trabajos normales y únicamente atenderemos aquellas actividades tendientes a la regularización o prevención de las medidas adoptadas ya mencionadas anteriormente. Tenemos casi un 6% de las casillas que se van a instalar en oficinas públicas y lugares públicos y un poco menos del 18% en domicilios particulares, que es donde pudiéramos encontrar el mayor número de situaciones que no favorecen a la instalación de la casilla. Con respecto al número de personas que pudieran permanecer de manera permanente dentro de la casilla, materia de otro protocolo, resulta incierto. Voy a explicar por qué. Varía en función de las representaciones políticas acreditadas ante cada casilla y los representantes generales. También la presencia de algunas otras figuras electorales que pudieran permanecer dentro de la casilla. De entrada, sabemos que son 4 funcionarios de la mesa directiva de casilla. El presidente, el secretario y 2 escrutadores. Estas 4 figuras, estas 4 personas estarán de manera permanente en la casilla, donde podemos encontrar variaciones
pues con las otras figuras. Estamos en espera de saber cuántos representantes de partido político ante casilla van a ser registrados, cuántos observadores electorales pudieran estar dentro de la casilla, porque con su acreditación pueden permanecer al interior de la casilla, y algún otro funcionario. ¿Quién puede ser este? Nuestros CAEs. Haciendo un ejercicio ágil, podemos pensar, repito, 4 funcionarios, vamos a pensar 7 representaciones de partidos políticos y un observador electoral. En este caso ya tendríamos 12 personas. Si llegara el CAE y tuviera acceso a la casilla, tendríamos 13 personas. Entonces, digo, es incierto, es variable, porque pudiéramos tener hasta 11 representantes de partidos políticos acreditados, se incrementaría este número que acabo de mencionar de 13 personas. Sin embargo, en cuanto a los votantes, que son ciudadanos con presencia eventual en la casilla, bueno, la indicación es de que se permite un máximo de 2 electores al mismo tiempo. Siguiendo con el ejemplo que se plantea, tendríamos 15 personas. Entonces, repito, un número exacto en cuanto a las personas que estarían en la casilla, pues es incierto. Lo que sí es seguro que estarán los 4 funcionarios de casilla, y con ellos será más que suficiente para que la casilla no detenga su actividad el día de la jornada electoral. Hay otros protocolos que también quiero mencionar, pero me gustaría hacerlo en una segunda participación. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Bueno, pues ahora seguimos con nuestra segunda ronda de intervenciones, iniciando ahora con el maestro Francisco Torres. Maestro, ¿nos pudiera decir quién será el encargado de facilitar los equipos de protección personal para los funcionarios de las mesas directivas de casilla? ¿Y en qué consiste? Adelante, maestro, por favor. Gracias. Antes que nada, estoy viendo aquí en el chat que están reportando algunas fallas en la transmisión. Una disculpa por ello, pero nos comprometemos a que una vez que termine este programa, lo estamos grabando y vamos a poner a disposición de quien así lo quiera volver a ver, todo el programa completo, porque insisto, lo estamos grabando y lo vamos a poner a disposición. Quisiera seguir con el tema y mencionar que, derivado de todo lo que estamos comentando, considero que la ciudadanía coahuilense puede estar tranquila, creo que puede sentirse segura de que el día de la jornada electoral, al acudir a las casillas, pues podrá encontrar todas las medidas sanitarias que han sido establecidas por las autoridades de salud. Mencionar precisamente que en el caso del Instituto Electoral de Coahuila, los protocolos de seguridad sanitaria que ya fueron aprobados el día de ayer fueron hechos de la mano con el Instituto Nacional Electoral y con la Secretaría de Salud del Estado, a quien, por cierto, le agradecemos mucho su participación, porque nos dieron orientación y observaciones sobre las medidas a tomar en estos protocolos de seguridad sanitaria. Bueno, ¿quién va a proporcionar los elementos de seguridad? Hay que recordar que hay unas atribuciones que son específicas del Instituto Nacional Electoral, otras que corresponden al Instituto Electoral de Coahuila, y hay otras tareas que llevamos a cabo de manera conjunta. De entrada les puedo decir que en todas aquellas actividades que son atribución específica del Instituto Electoral de Coahuila, pues será el propio instituto quien provea de todas las medidas, de los cubrebocas, de los termómetros, del gel y de todo lo que se necesite para sanitizar los espacios. También quisiera rápidamente aprovechar y responder una pregunta que veo aquí en el chat. Me preguntan sobre los protocolos para las campañas electorales. Rápidamente diré que actualmente en Coahuila pues hay un decreto del Ejecutivo del Estado que establece que no se pueden reunir más de 50 personas en cualquier tipo de actividad. Y bueno, pues eso serán las directrices que estarán aplicando para el caso de las campañas electorales. También en aquellos lugares donde los partidos políticos o los candidatos lleven a cabo un acto de campaña, bueno, pues
también tendrán que tener un filtro de seguridad sanitaria, tomar todas las medidas y, por supuesto, como se ha hecho en circunstancias normales y ahora con mayor razón, pues deberán tener la autorización de la autoridad correspondiente. Muchísimas gracias, maestro. Seguimos con la intervención con el doctor Rodolfo Esparza. Doctor, ¿qué percepción tiene de la participación de la ciudadanía en esta nueva modalidad a razón de la pandemia? Adelante. Doctor, le pedimos si puede abrir su micrófono, por favor. No, perdón. Gracias. Disculpe. Decía que respondiendo a la pregunta que se me ha hecho, insistía en comentar que uno de los problemas fue cómo informar sin causar el pánico entre la población. Cómo decir que el problema era real, que era serio, al tiempo que se llamaba a la calma y al aislamiento con todo lo que eso ha conllevado. En estos últimos meses no hubo otro tema de mayor importancia en el mundo de las vivencias humanas que el tema de la pandemia. Y esa realidad es sostenida o es alentada por los medios de comunicación. Todo pasó a un segundo término en algún momento hasta que no se tomó conciencia de las repercusiones. Sobre todo a medida de que se caía en la cuenta de que este problema no se terminaría en el corto plazo, ¿no? Sino que va a durar meses y quizás años, y que no se podía estar en la inactividad, sobre todo de carácter económico, porque al acecho de la enfermedad se fueron sumando otros problemas, como fue el problema de la productividad, la falta de dinero, sobre todo para todas aquellas personas que perdieron sus trabajos, cuando se recomendó que se cerraran las fábricas, las escuelas, en fin, pues lo que se ordenó de que todo el mundo tenía que quedarse en casa. Pero no solo eso, es decir, la pandemia ha trastocado nuestros modos de vida en muchos sentidos. Por ejemplo, en el orden familiar, la convivencia que se tuvo en la medida de que todos los miembros de la familia se quedaron en casa, fue muy importante que se notara entre los miembros, y seguramente lo notaron, que empezaron a identificarse las disfuncionalidades que en esa familia existen, ¿no? Y que cuando en la vida común y corriente, cuando la gente entra, sale, se va a su trabajo, regresa, no se sienten, se van diluyendo. Pero cuando la familia está centrada en su hogar, entonces empiezan a aparecer estas disfuncionalidades que alteran los comportamientos de los miembros de la familia, y esto ha sido un fenómeno que ha causado muchos problemas, y sin embargo no ha sido atendido debidamente. Otro problema también de carácter familiar, pues tiene que ver con el desempleo de los sostenes de esas familias, porque han tenido las familias que buscar cómo organizarse para encontrar medios de sustento, medios de cómo llevar de comer a la familia y cómo cubrir los gastos. Y bueno, pues los parientes que saben hacer pasteles se pusieron a hacer pasteles o a hacer tamales o a hacer otra cosa. Y otros que no tienen esos recursos, pues han tenido que acogerse al apoyo de otras familias. Y esto también ha modificado las estructuras de esas relaciones, y eso también es un fenómeno que también va a dejar secuelas muy importantes en cuanto a la organización social de la familia. Yo pienso que las personas intuyen o ya tienen cierto grado de certeza de que el mundo, como decía el licenciado Torres, está cambiando. Los trabajos van a ser distintos, se va a forzar a la aparición de nuevas tecnologías que no requieran la presencia humana en las áreas laborales.
al menos en algunos centros de trabajo también tendrán que modificarse las secuencias de lo que ahí se hace, los distintos quehaceres. Las escuelas, ya lo estamos viendo, han tenido que desarrollar sistemas de enseñanza a distancia y se presume que van a ser mixtos a fin de evitar periodos prolongados de estancia en las escuelas, porque en las escuelas siempre el contacto visual de los maestros con los estudiantes es muy importante, es fundamental. No se va a poder extinguir ese fenómeno de manera tajante. Y lo mismo va a pasar, como ya está pasando, con los hospitales que han tenido que modificar sus sistemas de prevención, de atención, sus estructuras, sus procesos internos de administrar todo lo que ahí sucede, y las propias tecnologías aplicadas que hoy están siendo evidentes se requieren. En esta época en que todos estamos apretándonos el cinturón, otro elemento que va a suceder es que la adquisición de bienes se va a modificar, porque se va a reducir al mínimo y va a eliminar lo superfluo. Es decir, la familia está aprendiendo que puede vivir con menos cosas, con menos servicios, y eso va a enseñarle que algunos elementos de consumo y que los consumían a través de la propaganda que se hacía para que fueran adquiridos, pues no tienen esa utilidad fundamental, y que más bien su uso es adjetivo y es pasajero. Y este es un factor que va desde luego a afectar los factores de producción, porque se va a modificar todos estos comportamientos. Bueno, estos son algunos ejemplos de cosas que se vislumbran, van a suceder, y otros que no los conocemos, pero que van a ir apareciendo en el momento en que esto se prolongue y tengamos que hacer adecuaciones a la realidad. La inteligencia del hombre, dijo Piaget, siempre es posible que siga creciendo, que siga mejorándose, y para Piaget, que es la capacidad del hombre de desarrollar esquemas de adaptación a las circunstancias, nos dice que claramente el ser humano va a tener que modificar muchos de sus comportamientos sociales en la comunidad o al interior de las familias, para poder soportar esto que estamos viendo, en tanto no haya una vacuna. La convivencia para cumplir actividades económicas y profesionales, pues irá imponiendo nuevas experiencias, y las medidas que hoy están vigentes, pues seguramente se ampliarán o se crearán otras, y con ellas se irán desarrollando protocolos nuevos que deberán cumplirse en centros comerciales, en el transporte, en los centros de trabajo, en las instituciones educativas, en las oficinas privadas o gubernamentales, en los actos deportivos, en los eventos culturales, en los de esparcimiento, etcétera. Todo esto va a sufrir modificaciones importantes, porque el coronavirus, según vemos, nos va a acompañar por un buen rato, ¿verdad? Porque aún descubriendo las vacunas, pues imaginemos simplemente en México, que tenemos más de 100 millones de habitantes, será una tarea titánica poder llevar a cada uno de los ciudadanos la vacuna. Eso sin contar, y el doctor Morales ya lo sabrá, que todos los días nacen un montón de chiquirrinos, ¿no? Entonces la población siempre está creciendo. Sin embargo, pues el hombre pues seguramente va a inventar ropa, va a inventar aditamentos protectores más prácticos de uso personal, o para instalarse en las fábricas, en las oficinas, en las escuelas. Ya hoy estamos viendo que a alguien se le ocurrió hacer unos túneles ahí para desinfectar a la entrada de las instituciones, y así irán apareciendo otros recursos que ayuden a que este virus sea contenido de alguna manera. Desde luego que todo esto que he comentado también va a impactar en el orden de las legislaciones, ¿verdad? Esta realidad nos ha mostrado que si en realidad había muchas cosas que estaban previstas, hay otras que no, y van a surgir de inmediato la necesidad de hacer
modificaciones a la legislación de salud pública. Lo mismo está pasando con la legislación laboral por estos cambios y adaptaciones que está haciéndose de la gente que tiene que o no trabajar en los espacios de trabajo, cuando podrá estar haciendo su trabajo desde casa y va a sufrir modificaciones toda esta legislación. La legislación educativa, desde luego que será impactada también, y también las tareas gubernativas de los tres poderes establecidos en nuestra Constitución. Sobre todo, yo creo que la ciudadanía está entendiendo que la vida democrática no tiene que desvanecerse, sino al contrario, tendrá que fortalecerse, porque está aprendiendo que las decisiones de unos cuantos no pueden ser dejadas a su criterio, ¿no? Tienen que estar intervenidas, tienen que ser escuchadas las voces de la ciudadanía, y así lo vemos que están ejerciendo presión hacia las autoridades cuando sienten que sus acciones no están siendo las apropiadas y las adecuadas. En ese sentido, va a ser necesario que se incremente la participación ciudadana. La gobernanza va a ser un fenómeno que va a exigir su presencia de manera muy fundamental para asegurar, primero, que se privilegie la salud pública, como ya está haciendo en este momento presión, y desde luego, no solamente la salud pública en general, sino en los grupos particulares, porque esta pandemia, como el doctor Monares nos lo explicó, pues nos ha demostrado que hay personas más susceptibles a contagiarse y a no resistir el embate del coronavirus en su organismo. De tal manera que todas esas modificaciones a las leyes seguramente se estarán exigiendo en poco tiempo, y también va a impactar las propuestas de las leyes de presupuesto y las leyes fiscales, porque se ha dado cuenta la gente que hay gastos prioritarios que en ese momento o en estos momentos se han tenido que hacer, pero que no estaban hechos, que no estaban programados y que han tenido que modificarse para poder resguardar el bien de las familias. Una muestra de que la gente está sabiendo que tendrá que convivir con el virus es el incremento de la movilidad social que hemos visto a partir de que se liberaron algunas actividades que estaban restringidas en los momentos de mayor temor, aunque no de mayor contagio, porque así lo hemos vivido en México. En México parecía que íbamos muy bien, ¿verdad? Se abren las actividades económicas y se fueron a las nubes los contagios y el número de muertes, y ahora ya no pueden echarse para atrás porque también la situación económica está presionando demasiado. ¿Y esto qué significa? Que nuestras actitudes van a tener que modificarse, porque tenemos que entender que vamos a convivir en riesgo siempre. Vamos a convivir en riesgo mientras no encontremos las vacunas y la manera de que eso se combata de manera eficaz y eficiente. Y, por lo tanto, quiero comentar que en estos momentos en que estamos viendo a diario cuántos contagios hay y cuántas muertes se suceden, no hemos limitado nuestra movilización. Al contrario, vemos a más gente en la calle. Ciertamente que algunos cuidándose, nos vemos que sí usan su tapaboca, pero un gran porcentaje no usa nada. Es decir, está como si no estuviera sucediendo lo que está pasando en el país. Entonces, en este panorama, en esta realidad que estamos viviendo, pues nos permite, quiero comentar la tarea inminente que tiene este Instituto Electoral del Estado de Coahuila en puerta, porque como ya ustedes han comentado, el 18 de octubre tendremos elecciones, es decir, estamos a 78 días a partir de ahora, ¿no?, en que esta tarea tendrá que prepararse
y en donde la gran responsabilidad del instituto es hacer que la gente entienda que su participación sigue siendo fundamental para la vida democrática del país y que hoy más que nunca es importante que participe. Obviamente, como ya nos dijo su compañero Graña, pues se está preparando el instituto para que la gente tenga la confianza suficiente de que va a contar con toda la seguridad para que no sufra la integridad de su persona y pueda ir a ejercer su derecho a la votación y hacer las elecciones que requiere nuestro Estado para que la ciudadanía se sienta sus reales y esté manifestando su presencia de manera muy significativa. Eso es lo que yo daría como respuesta a esta pregunta que usted me hizo, doctora. Muchísimas gracias, doctor. Damos las gracias. Estamos viendo aquí en nuestro chat que se encuentran todos los CAEs y supervisores del distrito de la Junta Distrital Ejecutiva 6 de Torreón, Coahuila. Les agradecemos su presencia y que nos sigan acompañando, y a toda la audiencia, a todo el teleauditorio que se encuentra del Instituto Electoral de Coahuila y de cualquier otra parte, muchísimas gracias. Muy bien, continuamos con el licenciado Jorge Luis Graña. Licenciado, una de las preguntas más comunes que se pudiera presentar por la ciudadanía es si será obligatorio el uso de cubrebocas dentro de la casilla y si éste tendrá que retirarse al momento de identificarse con la presidenta o presidente de casilla. Adelante, licenciado, por favor. Claro, con todo gusto. Ayer fuimos testigos de la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y este punto fue de un debate intenso y concluyó con la obligación de que toda persona que ingrese a la casilla, el portar y hacer uso del cubreboca. Para la operación de las casillas, me gustaría comentar otro protocolo, de hecho es el primero de todos ellos, que se deberá implementar y se refiere al modelo integral de atención sanitaria para los procesos electorales de Coahuila e Hidalgo. Y son ya acciones cotidianas que tenemos en nuestra vida. Referiré algunas, por ejemplo, el no saludar o despedirse de alguna forma que implique un contacto físico, mantener una distancia mínima de 1,5 metros entre personas, portar en todo momento cubrebocas y la careta para disminuir el riesgo de contagio y darle seguridad y confianza a las personas que se visiten o se capaciten. Debemos cubrir boca y nariz con el codo flexionado o con un pañuelo al toser y estornudar e inmediatamente limpiarnos las manos con gel antibacterial o con agua y jabón. Limpiar al finalizar la jornada de trabajo la careta y el cubrebocas. Aplicarse gel antibacterial antes y después de tener contacto con la ciudadanía. Y de ser posible, lavarse las manos con agua y jabón de manera continua. Solicitar al ciudadano que visitemos que use un bolígrafo de su propiedad, bolígrafo o pluma, cuando requiera firmar o llenar algún documento, o en su caso, sería aquí el CAE, proporcionarle una y limpiarla con una toalla sanitizante antes y después de cada uso. Debemos mantener las condiciones estrictas de higiene y limpieza en todas las herramientas que se utilicen en el desarrollo de nuestras funciones, como por ejemplo en el dispositivo móvil, repito, los bolígrafos o plumas y los materiales de simulacro. Para el día de la jornada electoral, como consideraciones previas, y permítanme la redundancia, de manera previa a la jornada electoral, se deberá realizar un operativo de limpieza y desinfección de los lugares en los que se instalarán las casillas, con el propósito de fortalecer la confianza en participar en la elección, tanto como de funcionarios de casilla, representantes del partido, los electores y observadores electorales. Las juntas ejecutivas, en colaboración con los órganos distritales del IEC, realizarán durante los días previos a la jornada electoral
una limpieza y desinfección de esos lugares aprobados para instalar casillas, así como la colocación de señalizaciones en el piso para marcar la sana distancia en las filas que pretendemos ubicar afuera de las casillas. Las juntas ejecutivas solicitarán previo a la jornada electoral que las representaciones de los partidos políticos y candidaturas independientes ante mesa directiva de casilla y generales, así como las y los observadores electorales que acudan a las casillas, lo hagan con cubrebocas. Esto se hará a través de las representaciones ante los consejos distritales y locales, y en el caso de los observadores electorales, se hará cuando se entregue la acreditación o por correo electrónico en aquellos casos que ya se hubiera entregado la acreditación y el gafete. Se promoverá a través de los mecanismos de difusión institucionales y de medios de comunicación disponibles, pues el que se utilice el cubrebocas y que la ciudadanía lleve su propio bolígrafo para marcar la boleta, a fin de evitar en lo posible que los marcadores de boletas de la casilla sean compartidos por un gran número de personas. Asimismo, en el caso que las y los ciudadanos que requieran apoyo de un familiar para ejercer su derecho al voto, también deberán portar el cubrebocas, así como el respeto a las indicaciones de sanidad. Para el desarrollo de la votación y concluir con la respuesta, permítanme comentar de una manera muy general el procedimiento que se seguirá en las casillas para los electores en el momento de emitir su voto. El elector llegará a la casilla donde esperará en la fila ubicándose en las señalizaciones que se encuentran colocadas en el piso para asegurar esa sana distancia. Un segundo escrutador, quien cuenta con cubrebocas y careta, recibe al elector a la entrada de la casilla, le coloca gel antibacterial y le muestra el cartel con las indicaciones a seguir durante su estancia en la casilla. Comunicará la política de sana distancia y 0 contactos entre el elector y el funcionario de casilla. El elector mostrará al presidente y al secretario su credencial para votar. El presidente identificará al elector por medio de su credencial para votar. En caso de duda en la identificación del elector, se le solicitará que se retire momentáneamente su cubrebocas a modo de verificar su personalidad y le pedirá que coloque su credencial sobre la mesa. El presidente o el secretario no deberá tocar la credencial para votar. El secretario localizará el nombre del elector en la lista nominal y le dirá el resultado al presidente, lo que coloquialmente conocemos en el argot electoral, cantará el nombre del elector. El presidente entregará la boleta y el segundo escrutador, en su caso, orienta a los electores sobre la ubicación del cancel y la urna para depositar el voto. El elector acudirá al cancel para marcar su boleta con libertad y en secreto. El secretario marcará con el sello votó en la lista nominal a un lado de los datos del elector y el secretario, con auxilio de el otro escrutador, impregnará con líquido indeleble el dedo pulgar derecho del elector. Para ello, el funcionario limpiará con una toalla desinfectante la punta del aplicador antes de realizar la aplicación al ciudadano y a la vista de este. El funcionario solicitará al ciudadano que coloque su dedo pulgar derecho con la huella digital orientada hacia arriba y sin tocar la mano del ciudadano, este funcionario aplicará el líquido indeleble con la punta del aplicador hacia abajo, dando 2 o 3 pasadas sobre la huella digital del elector. El secretario, con auxilio del escrutador, marcará la credencial para votar. Para ello, se le pedirá al elector que sostenga firmemente la credencial y el funcionario hará el marcado en esta. El elector toma su credencial y se retira, se dirige a la salida para que el segundo escrutador que esté en la puerta de nueva cuenta le proporcione gel antibacterial al elector y le indicará el flujo
de salida de la casilla. El segundo escrutador será la persona que cuidará el flujo de las personas a fin de evitar que concurran varias al mismo tiempo en la puerta de acceso. Creo que con esto podemos asegurar que estamos cumpliendo con el protocolo definido para para la operación de las casillas y no hay contacto. También hacer mención que y esto seguramente el doctor Monarres lo podrá confirmar, que para que haya un contagio, debe haber un contacto con la persona contagiada de un poco más de 10 minutos, no es inmediato. Y las personas cuando acudan a votar, los electores que acudan a la casilla, pues no estarán más de 3-4 minutos en esta, donde podemos asegurar que no estamos propiciando un contagio masivo que en ningún momento ha sido y será intención provocarlo con estas elecciones que tenemos en puerta. Gracias por la pregunta y quedo a la orden. Muchísimas gracias, licenciado. Y ya para finalizar nuestra segunda ronda, seguimos con el doctor Jesús Monarres. Y le queremos preguntar si nos puede usted comentar, doctor, ¿el sector salud qué medidas preventivas ha implementado para evitar la propagación de este virus COVID-19? Adelante, doctor, por favor. Bueno, pues prácticamente, hablando específicamente de la Secretaría de Salud de Coahuila, podemos ver que se estuvo preparando, se estuvo estudiando la situación general de cuál era la condición de los distintos hospitales en nuestro estado, y finalmente, como siempre lo hace también de manera constante y permanente la Secretaría se enfoca en la educación de la salud, presentando distintos redes, distintos medios, la información oportuna de qué se trataba esta enfermedad y cómo podíamos prevenirla. Definitivamente, Secretaría de Salud del Estado ha estado muy comprometida con no nada más la atención del paciente enfermo, sino también desde el aspecto preventivo, estando muy puntual, incluso en la aplicación de los exámenes para poder diagnosticar a tiempo esta enfermedad, ¿verdad? Es importante recalcar que somos uno de los estados, ciertamente, donde se han repuntado algunos de los contagios, pero definitivamente esto está directamente relacionado al hecho que en Coahuila se hacen más exámenes para COVID. Podemos estar tranquilos de que contamos con una autoridad que está muy al pendiente de la salud de sus ciudadanos. Las medidas en general, pues ya las conocemos todos. Se ha insistido en el uso del cubrebocas, que es muy importante su uso y sobre todo que estar pendientes de las características, ¿verdad? Porque de pronto utilizamos ciertos cubrebocas que no tienen un cierto control de calidad. Lo más recomendable son los N95. Estos están hechos con varias capas que precisamente detienen las partículas desde 1 micra a 0.5 micras y el virus oscila entre los 0.15 micras aproximadamente. Entonces, el N95 nos da la seguridad de poder movilizarnos, ¿verdad? Aunado a la sana distancia, pues nos da una cobertura hasta de un 98% de protección usando un N95, más aparte la sana distancia. Esto es hablando ya de nuestra dinámica en nuestra vida diaria o nuestra dinámica ahora que estamos a punto de participar en estas elecciones. Lo mejor que podemos hacer nosotros es definitivamente
aparte de las medidas que el Instituto Electoral de Coahuila está tomando, pues es bueno que nosotros podamos también, como ciudadanos que vamos a votar, ¿verdad? Y llevamos nuestro cubrebocas, tenemos una sana distancia, podemos cargar nosotros con un botecito de gel, ¿verdad? Para inmediatamente, antes de entrar, nos cubrimos nosotros, el instituto nos va a proveer, también no nos hace daño una segunda ocasión, y cuando salgamos de ahí, igualmente, ¿verdad? Las medidas también que podemos tomar en casa, ¿verdad? Para participar de una manera segura, pues podemos empezar también nosotros a tomar ciertos medicamentos y ciertos minerales que nos van a ayudar. Por ejemplo, podemos empezar a utilizar a partir del día de hoy la vitamina C, una tableta diaria de 500 miligramos nos va a beneficiar mucho, una tabletita de zinc también, y son detalles que podemos ir tomando para nosotros como ciudadanos ir de manera responsable y segura para evitar los contagios. Definitivamente, pues vemos que en nuestro estado, Coahuila, estamos a la punta de a lo que mucha gente piensa, ¿no? Estamos a la punta en cuanto al manejo del COVID. No hemos sido rebasados, a pesar de que en muchos casos la atención ha sido oportuna. La Secretaría de Salud, a través del doctor Bernal, ha estado muy atenta y muy puntual previendo estos casos. Yo consideraría que lo más relevante y que nos mantiene en un punto bastante importante en el país es la decisión de estar realizando más pruebas para detectar el COVID. Entonces, somos un estado que se ha manejado de una manera responsable. Yo creo que los ciudadanos podemos estar tranquilos que nuestra autoridad sanitaria está haciendo lo conducente, pero hay otra parte que tenemos que considerar, la que nos corresponde a nosotros como ciudadanos de un estado. Nosotros tenemos que empezar a tomar decisiones donde seamos responsables de nuestra salud, seamos responsables de tomar las medidas necesarias. Esta es una situación real, como lo comentaba. Gracias a Dios no es mortal por necesidad, ¿verdad? La gente no tiene que morir si se cuida y si también está muy al pendiente de los signos y de los síntomas. Muy importante el hecho de que si yo tengo dolor de cabeza, tengo alta temperatura por encima de 38, aquí es una excelente medida el pensar arriba de 37.5. Tengo malestar general en el cuerpo, lo que ya comentábamos de la situación de la picazón o el dolor en la garganta. Si el día de la elección estamos en esa situación, con esos síntomas, pues es mejor no acudir para proteger al resto de la ciudadanía que sí va a estar yendo y va a estar sana. Definitivamente, como lo comentaba, el Estado está haciendo su parte, pero la ciudadanía tenemos que hacer nuestra parte en cuanto al control y a la protección, ¿verdad? Entonces, yo resaltaría estos puntos, ¿verdad? Siendo más específicos y concluyendo con esta pregunta, ¿qué ha hecho el Estado? Principalmente nos ha provisto una educación oportuna para conocer cuáles son las medidas necesarias con las cuales yo disminuyo mucho los riesgos de contagio. Número 2, se ha preparado para estar, que cada lugar, cada hospital haya suficiente espacio para atender a la mayor parte de las personas que de pronto están ahí con el desarrollo de la enfermedad. Se han aumentado considerablemente por sobre muchos estados del país las pruebas. Por eso es el resultado, entendamos esto, por eso es que tenemos más casos, porque aquí estamos haciendo las cosas bien, no porque no estemos haciendo las cosas bien, sino que se están haciendo las pruebas para toda la
ciudadanía somos un estado donde tenemos más acceso a tener las pruebas de detección y los protocolos de manejo. Se ha preocupado también la Secretaría de Salud de nuestro estado en proveernos información a los médicos. Yo puedo decirles que hasta el momento he estado en diferentes pláticas, en diferentes foros, donde se nos ha estado capacitando a los médicos, donde hemos recibido invitaciones y hemos recibido también diferentes conferencias, artículos enviados por parte de la Secretaría para estar lo mejor capacitados posible y al día en cuanto a los avances que se tienen del manejo de esta patología, de esta enfermedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Monarres. A continuación seguimos con nuestra tercera y última ronda de conclusiones. Les voy a pedir, por favor, si en 4 minutos me pudieran decir una conclusión. Empezamos con el doctor Rodolfo Esparza. ¿Qué nos puede aportar respecto a lo que nos comentó sobre este dicho tema, doctor? Adelante. Me parece muy importante mencionar, insistir más bien, primero a los medios de comunicación para que se mantengan alertas en los sucesos, dispongan lo necesario para que la comunidad se entere de lo que está aconteciendo en el estado, en nuestra comunidad inmediata y en el mundo, porque eso dará criterios que fortalezcan los comportamientos que debemos de tener ante los hechos que están aconteciendo en nuestro alrededor. A nivel de los individuos, pues tenemos que estar informados, comunicarnos con nuestras familias, comentar lo necesario para que todos estemos del mismo canal y podamos en un momento dado tener una respuesta responsable ante los acontecimientos que estamos viviendo. A mí me parece muy importante que la comunidad, sobre todo la familia, fortalezca sus lazos, identifique muy bien todas sus potencialidades que tiene, las aprovechen para mejorarlas y organizarlas y poder salir adelante en el tiempo que viene, porque el problema de la salud es uno, pero vamos a tener una serie de problemas en otras áreas que requiere también de que estemos organizados, de que estemos pensando muy bien lo que está sucediendo, valoremos cuál es nuestra actuación o debiera ser nuestra actuación para contribuir a que los fenómenos que estamos viviendo no nos hagan más daño, sino al contrario, ir buscando las rutas en que estemos de mejor manera conviviendo a nivel familiar, a nivel de nuestra colonia, de nuestra calle, a nivel de la comunidad toda. Entonces, la comunicación, pues, que es el tema que a mí me tocó, es fundamental. Un pueblo que no está comunicado, pues se mantiene en la sombra, tiene muchas áreas oscuras, ¿verdad? Y por lo tanto no podrá actuar de manera adecuada ante el fenómeno cuando ya se le presente, porque no tiene información de cómo hacerlo y estamos viviendo situaciones que nunca antes habíamos vivido, ¿verdad? Que el país, la última epidemia que tuvo seria e importante, pues fue en 1918, ¿verdad? De tal manera que tenemos más de un siglo que no teníamos ninguna situación parecida a la que estamos viviendo. Entonces no hay quien tenga experiencia, sino la que vamos adquiriendo día a día, y entonces hay que pensarla, hay que analizarla para poder ser congruentes en nuestras actividades diarias, y así es la manera más efectiva de contribuir a que este fenómeno se pare en lo posible, ¿eh? y las consecuencias no sean tan graves. Yo diría que esta sería mi conclusión, exhortar a la ciudadanía a
acatar lo que las autoridades nos están señalando y sobre todo lo que el análisis de nuestra realidad nos dicte para estar en la mejor forma de enfrentar lo que estamos viviendo. Eso redundará en la salud de nuestra familia, de nuestros vecinos, y así se va a ampliar los círculos hasta que podamos contener este fenómeno. Muchísimas gracias, doctor. Continuamos con el licenciado Jorge Luis Graña. Licenciado, ¿cuál sería su conclusión sobre este tema tan amplio que hablamos? Adelante. Claro, muchas gracias. Pues es hacer llegar un mensaje a la ciudadanía en sentido del interés de las instituciones electorales, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral de Coahuila, para garantizar el desarrollo bajo condiciones de seguridad sanitaria, las actividades propias del proceso electoral local que nos ocupa, garantizar que estamos trabajando para que existan las medidas necesarias que permitan minimizar los riesgos de contagio en el marco de la pandemia provocada por el coronavirus COVID-19. Es hacer una invitación a todos aquellos ciudadanos que tienen la suerte de haber sido elegidos a través de un sorteo para participar como funcionarios de casilla, de que continúen con el procedimiento, de que acepten el nombramiento y que nos acompañen y vivan esta experiencia que es inigualable. Lo mismo a los votantes, se ha escuchado, a mí no me agrada mucho esto que he escuchado, esto que he leído, de que se espera una muy baja participación. No dejemos que otros decidan por nosotros. Salgamos, vayamos a votar, hagamos nuestra elección y tengan la certeza de que van a encontrar las condiciones de seguridad e integridad física que se requieren para que ustedes emitan su voto. Sería esa mi conclusión. Muchísimas gracias, licenciado Graña. A continuación pedimos si el maestro Francisco Torres nos puede compartir alguna conclusión respecto a todo lo que se dialogó en esta tarde. Adelante, maestro, por favor. Bueno, pues me parece que ha quedado muy claro que las autoridades electorales, de la mano de la Secretaría de Salud, han hecho un esfuerzo muy grande por tener todas las medidas que se pueden implementar en materia de seguridad sanitaria para garantizarle a la ciudadanía, a las y los funcionarios de casilla que estarán el 18 de octubre recibiendo el voto de sus vecinos, de sus amigos, de sus familiares y también de la ciudadanía que acudirá a votar, decirles que haremos todo lo posible, tendremos todos los elementos para, como ya muy bien lo dice el licenciado Graña, minimizar en la medida de lo posible los contagios, los riesgos. Yo también pienso que la afluencia a las casillas será mayor de la que se espera, porque de entrada hay que decir que esta será una votación histórica, será la primera votación en México que se realice en medio de estas condiciones, y yo creo que el día 18 de octubre Coahuila estará en posibilidad de darle una muestra al país de conciencia cívica, de salir a votar y dar un ejemplo a toda la nación de que aún en medio de las peores circunstancias, los coahuilenses sabemos responder y crecernos a las adversidades. Y quisiera terminar mencionando lo que ya muy bien dice el doctor Monarres. Por muchas medidas de seguridad que podamos tomar, por muchos protocolos de seguridad que podamos elaborar y aprobar, si no contamos con el apoyo de la ciudadanía, que la ciudadanía tome muy en serio utilizar el cubrebocas, que ya creo que ha quedado muy en claro que es un elemento fundamental en estos tiempos, pues creo que está en manos de la ciudadanía. Y por último, decir que en Coahuila seguro votamos. Muchísimas gracias, maestro Torres. Seguimos con la conclusión del doctor Jesús Monarres. Doctor, en conclusión, ¿qué nos pudiese comentar al respecto? Adelante, doctor, por favor.
Muchas gracias. Pues agradecer la invitación del Instituto Electoral de Coahuila, a la invitación. Y bueno, yo desde mi trinchera, desde mi área, ¿verdad? Como un ciudadano, no como un médico, pues el hecho de darme cuenta del interés que ha tenido el Instituto Electoral de la mano de la Secretaría de Salud por tener este foro el día de hoy, me habla del interés y de la preocupación que tiene el Instituto por la seguridad de los ciudadanos. A mí me genera una gran confianza el hecho de poder, del tiempo en que tengamos que ir a votar. Yo creo que esto es una muy buena oportunidad para hacer historia. Estamos en un estado donde se está trabajando al 100% para buscar la salud de todos los coahuilenses, y esto no es ajeno tampoco al Instituto Electoral. Pues yo invitar a la ciudadanía no como médico, sino como un ciudadano más. Este foro me ha generado la confianza hacia el instituto de que está preocupado por mi salud y por la salud de mis conciudadanos. Entonces, pues nosotros como ciudadanía hagamos nuestra parte. Vamos a protegernos, vamos a cuidarnos, vamos a estar respetando tanto el uso del cubrebocas como la sana distancia, y vamos a hacer historia en Coahuila. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor. Pues agradecemos a toda nuestra audiencia que ha estado mandando mensajes. Adriana López, muchísimas gracias, doctor. Monarres, excelentes recomendaciones, se le agradece de antemano. Mónica Hurtado nos hace comentarios. Juan Nolasco, Luis Garay, Vero Márquez, Juan M. Quintero Solís, y pues muchísimos más CAEs y supervisores que vemos aquí de la Junta Distrital 06 aquí en Torreón, Coahuila, y personas del Instituto Electoral de Coahuila. Les damos las gracias por habernos acompañado, y pues me resta solamente agradecerles de antemano todos sus comentarios, y en este momento cedo el uso de la voz a la consejera presidenta Lidia Mireya de León Barrientos. Adelante, consejera, por favor. Gracias, consejera. Pues ya no me queda más que agradecer al maestro Francisco Javier Torres Rodríguez, al doctor Rodolfo Esparza Cárdenas, al licenciado Jorge Luis Graña Hernández, así como al doctor Jesús Rivelino Monarres Corrales por su participación y por podernos acompañar en estos diálogos. Pues muchísimas gracias a todos, así como a quienes nos acompañaron a través de las redes sociales del Instituto Electoral de Coahuila, recordándoles que no se olviden de contestar nuestra encuesta de calidad, la cual nos ayuda a mejorar la organización de dichos eventos. Y pues de mi parte, de comentarle a la sociedad que pues la elección la hacemos todos, como bien nos dice nuestra presidenta, nuestra consejera presidenta, la elección la hacemos todos y es por responsabilidad en su momento, ¿verdad? Nosotros como institutos estamos haciendo lo posible por cuidar la salud de cada uno, así que los esperamos en las urnas este próximo 18 de octubre y muchísimas gracias por su asistencia. Que tengan una excelente tarde. Gracias.